Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí hablando de la palabra de Dios. Reciba un cordial saludo. El Señor sea con cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Y gracias porque nos permite el Señor hablar de su palabra. Y el día de hoy vamos a estar viendo la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1 de sus versículos 3 al versículo 11. Vamos a estar viendo lo que la palabra del Señor dice y dice de la siguiente manera: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre mío. Tú nos ayudas, mi Dios. Tú nos enseñas, Padre mío, a ser, Padre Santo, esa lumbrera, Padre mío, que podamos aprender de ti, que podamos enseñar. Y que te pido, Señor, también en esta hora que todo joven, Padre mío, que está, Padre Santo, en tus caminos, Señor, sepa, Padre, que ellos son, Padre mío, también, Padre Santo, hijos tuyos, Dios, que tú quieres preparar para toda buena obra en esta tierra. Yo te pido, Señor, por todos los jóvenes, Padre mío, que hoy en día, Padre, están aprendiendo de ti, Señor, y se preguntan de qué manera puedo crecer en Cristo Jesús si soy joven, y que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo, Señor, y bendice a todo aquel que está escuchando esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar viendo el tema crecimiento en el conocimiento de Dios. En esta carta, hermanos, está el apóstol Pedro habló a los creyentes que estaban en la diáspora o la dispersión. ¿Qué es la diáspora o la dispersión? La diáspora es la dispersión de los israelitas en este tiempo. La carta del apóstol Pedro se escribió aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Entonces los israelitas, cuando se fueron ya dispersos por diferentes lugares, localidades, ellos fueron conocidos con el gentilicio o con la palabra judíos. Ellos cuando salen y de su ciudad, de su lugar, natal, de donde ellos pues crecieron y todo, de donde ellos nacieron y fueron dispersados por el exilio porque los conquistaron y todo. Entonces ellos salen, pero el apóstol Pedro le está hablando aquí a los creyentes gentiles. Entonces el apóstol Pedro, por las palabras, se cree que era a los creyentes gentiles, que él estaba hablando de la diáspora, que salieron de Israel, pero iban también ahí de diferentes nacionalidades diferentes a la judía. Entonces, aquí nosotros vemos que el apóstol Pedro estaba hablándoles a ellos, donde ustedes lleguen, ustedes tienen que crecer en estas virtudes, que las cosas que pertenecen a la piedad. Entonces, usted tal vez como joven, sí, principalmente los jóvenes al día de hoy dicen, bueno, es que yo ya me convertí al evangelio de Jesucristo, pero yo soy joven, yo me quiero divertir, yo quiero hacer muchas cosas todavía en este mundo, tengo amigos, sí soy cristiano, pero yo me quiero divertir.
tengo amigos que pues no son cristianos y pues yo estoy en este mundo. Fíjese, en el antiguo tiempo, en este tiempo de la carta del apóstol Pedro, estaban surgiendo enseñanzas que usted podía ser cristiano, pero había una corriente que se le llamaba la del gnosticismo. El gnosticismo decía, sí, tú tienes que conocer de las cosas de Cristo, del Evangelio, de las cosas cristianas, pero ¿sabes cómo vas a alcanzar lo máximo en tu espiritualidad? Es teniendo conocimiento. Se aislaban para tener un conocimiento como místico, un conocimiento místico, y este conocimiento hacía que ellos como que se elevaran por sobre más personas, sobre como el promedio de las personas. Y ellos decían, yo tengo ahora el conocimiento, entonces estoy muy por encima de otros espiritualmente. Y esto me va a llevar a ser, ellos decían, esto me va a llevar a ser uno con Cristo, con la divinidad, me va a ayudar. El conocimiento pleno que yo tenga de las cosas, de la espiritualidad, del conocimiento máximo que yo haya alcanzado, me va a llevar a ser uno con Cristo, pero no de la manera de que yo pueda estar en sintonía con Cristo o en la voluntad de Cristo, sino que el conocimiento que ellos podían adquirir de manera filosófica, de todo lo que ellos tuvieran, de la comprensión de la vida, de las cosas eternas, pero de una manera que no es lo que la Biblia está marcando, sino ellos decían, tú quieres alcanzar la verdadera espiritualidad y quieres ser uno con Cristo, entonces tu conocimiento se tiene que elevar a lo máximo, porque ese es un conocimiento pleno, más Cristo, entonces ahora Él va a ser en ti, tú en Él, porque tú alcanzaste como que lo máximo. Entonces, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de esto y dice, no es que lo místico, las experiencias que tú llegues a tener te van a llevar a un conocimiento amplio o pleno para que tú puedas llegar a ser uno con Cristo. No, cuando tú conoces a Cristo, decía el apóstol Pedro, tú ya alcanzaste el conocimiento pleno. Ahora, usted ha escuchado a personas que dicen, es que tu religión me prohíbe hacer las cosas. Vamos a ver que había también algo que se les llamaba los antinomianos. Los antinomianos decían que las cosas morales pues no importaban, lo que importaba es que tú creyeras en Cristo, pero la cuestión o las leyes morales no imperaban en ti, que tú podías hacer cualquier cosa con tu vida, con tu cuerpo, con tus decisiones, cualquier cosa, eso no influía en tu salvación. Pero el apóstol Pedro aquí está hablando, joven, tú ya te convertiste, yo ahorita estoy tomando, ¿no?, la palabra, pero esta palabra es para todos. Sin embargo, el joven tiene que conocer la palabra del Señor, porque las corrientes al día de hoy de verdad están bien fuertes. Aquí podemos ver que entra esta parte filosófica que ellos decían, no, tú tienes que elevarte en el conocimiento y el cuerpo pues no tiene mucho que ver lo que tú hagas con él. También han escuchado, ¿verdad? Eh, esa palabra que dicen también, a Dios no le importa tu cuerpo, le importa tu corazón. A Él no le importa lo que tú hagas, a Dios nada más le importa tu corazón. Pero nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces el apóstol Pedro instaba a los creyentes a combatir este tipo de creencias y actividades, porque ciertamente se volvieron una amenaza para la iglesia. Es por eso que muchos dicen, es que en esta religión no me prohíben nada, pero en tu religión me prohíben todo. No es que se prohíba esto o aquello, es que la palabra del Señor dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido por su divino, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Más adelante dice en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Usted ya creyó en Cristo, ya ha sido salvo, ahora añada el conocimiento. ¿Cómo voy a saber cómo comportarme? Ya soy cristiano, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a saber cómo comportarme delante de Dios? ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Aquí dice, el siguiente escalón después de la fe, crezca usted en la virtud.
y crezca usted en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos que crecer en las virtudes cristianas. ¿Y cómo vamos a crecer en las virtudes cristianas? Es como un escaloncito, es como un escaloncito. Ya me convertí a Cristo, ahora tengo que crecer en las virtudes en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo crezco en las virtudes? Con el conocimiento de la palabra del Señor. Así que usted ya no va a andar perdido. ¿Qué tengo que hacer? Ya soy cristiano, ¿y ahora qué? Bueno, ahora usted va a conocer a Jesucristo a través de la lectura de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque todo esto que usted ve aquí escrito en la Biblia es palabra de Dios, es palabra inspirada de Dios. Tenemos 66 libros y la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si el joven se acerca y dice, es que yo no sé qué debo de hacer, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, joven, vaya a la palabra y va usted a tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que yo haga o deje de hacer, todo viene escrito en la palabra. Pero, ¿qué tenemos que hacer también? Conocer, ¿verdad? Escuchar, a ver, ¿qué cree esta persona? Eh, tiene este tipo de creencia. Ah, bueno, los gnósticos decían, tú tienes que crecer en una experiencia mística, tienes que tener experiencias místicas para conocer a Cristo. Entonces estarás sobre muchas personas. No, el apóstol Pedro dice, tú ya conoces a Cristo, ahora lee su palabra. Ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón. Ahora lee la palabra, porque ahí Dios te va a mostrar su voluntad para con tu vida. No es que alguien te prohíba o no te prohíba, sino que la palabra del Señor dice que es la que te va a limpiar, te va a seguir limpiando de todas las cosas que traemos mal, pecaminosas. Entonces Dios quiere que nosotros leamos su palabra y crezcamos en el conocimiento. Para esto existen también en la iglesia local las clases de la escuela dominical, las clases de educación cristiana, grupos para jóvenes, niños, profesionistas. Y ahí se enseña la palabra del Señor. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor para que cuando alguien venga y diga, es que en tu iglesia prohíben esto, aquello, usted tenga el conocimiento para conocer las filosofías que se mueven, las creencias que se mueven de que tenemos que hacer esto, aquello para ganarnos la vida eterna. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la vida eterna de cosas, me refiero a cosas que tengamos que hacer obras para pagarle a Dios nuestra salvación e ir a la vida eterna un día. No, Jesucristo vino a este mundo y murió en una cruz para darnos la salvación. Y todo aquel que en Él cree va a tener la salvación, que le acepta a Cristo Jesús en su corazón, va a tener la salvación. Usted ya tuvo la fe. Entonces ahora usted dice, Señor, yo ya soy tu hijo, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, pero en un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento y fe en Cristo Jesús que ya le ha perdonado y que un día usted va a ir a la vida eterna, esa fe, Dios sabe y reconoce que usted ha tenido esa fe para creer en Él. Ahora usted ya se convirtió en un hijo de Dios, pero ahora ¿qué sigue? Ahora usted tiene que caminar en una vida cristiana. ¿Y cómo va a saber? A través de las predicaciones. Y otros dicen, sí, yo recibo las clases en la escuela dominical, pero ahora quiero crecer en más conocimiento. Usted puede ingresar a un instituto bíblico y ahí le van a enseñar a profundidad la palabra del Señor. Pero si usted dice, yo me tengo que alejar de toda la comunidad para crecer en el conocimiento pleno y que yo no pueda pecar con nada en este mundo, yo me voy a alejar, ya no voy a hablar con nadie porque me van a pegar su pecado o me van a hacer cosas que Dios no quiere. No, lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos su palabra y que nosotros podamos llevar a otros a los pies de Cristo, pero es necesario crecer en el conocimiento de su palabra. Ahora, dice estos creyentes, como iban a estar entre tantas personas, en este caso los jóvenes en sus escuelas están entre tantas personas, pues es como a veces el peligro es que sean arrastrados de decir, pues mira, tú puedes hacer esto, aquello y mira, no va a pasar nada.
Eso yo se lo puedo decir también, haz esto, haz aquello. A Dios no le importa lo que hagas con tu cuerpo, a Dios lo que le interesa es el corazón. Pero si tú te expones a la palabra, te vas a dar cuenta que sí hay cosas que nosotros debemos de hacer para agradar al Señor. No va a pagar la entrada a la vida eterna, pero cuando yo voy creciendo en las virtudes, entonces tú te vas a dar cuenta que estás creciendo en Cristo Jesús, que ya no cualquiera te va a venir a decir, tienes que hacer esto o aquello, sino que la misma palabra te va a llevar a saber quién es Cristo. Entonces, el joven creyente crece en su fe en Dios y crece en el conocimiento de Dios. Solamente de esta manera tú vas a saber qué es lo que Dios pide de ti. Y no nada más de ti, joven. Eso Dios lo pide de todo aquel que viene a sus pies y se convierte en un cristiano, en un creyente. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tenemos que leer la palabra del Señor para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que identificar las virtudes en las que Dios quiere que crezcamos. Entonces vamos a identificar, Dios manda, porque aquí cuando nosotros vamos a la palabra griega es una orden de parte de Dios que nosotros crezcamos, es un imperativo que nosotros crezcamos, que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, gnosis de conocimiento, pero un conocimiento de Cristo. Y es una epignosis, a un conocimiento pleno de la palabra del Señor. Entonces, al conocimiento vamos a añadir el dominio propio. Ahora, yo ya conocí de la palabra del Señor, ya sé lo que Él quiere de mí. Hay muchas cosas que me pueden decir que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, que yo puedo hacer muchas cosas y a Dios no le importa, solamente le importa mi corazón, o que yo tengo que tener un conocimiento esotérico, místico, para yo poder elevarme y entonces ser uno con Cristo, como si la deidad se metiera en mí y yo en él, pero como que si porque hay algo que no es como lo divino, sino algo raro, ¿no? Que está ahí actuando, no, no. Dios es el poderoso. Él me permite a mí venir a Él y Él pone de su espíritu en mí, pone su Espíritu Santo en mí y yo soy su hija, tengo que saberlo, pero no voy a hacer que el conocimiento diga, ahora Dios tienes que ser uno conmigo y hacer lo que yo quiero. No, eso no. Dios es todopoderoso y yo no puedo hacer eso con Dios. Él no está obligado a hacer algo para mí, no es así. Él me ha tomado como su hija y él me reconoce como su hija y él dice, tú te puedes acercar como mi hija, pero yo no puedo obligar a Dios a hacer cosas porque yo llegué a una epignosis o a un conocimiento pleno. Ahora, ¿qué otra virtud? Entonces, cuando tú ya conozcas, joven, lo que tienes que hacer en el conocimiento de Dios, ya Él te dijo, yo quiero que tú te conduzcas de esta manera, ahora tienes que ejercer, tienes que añadir otra virtud y es el dominio propio. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo conocimiento, a Dios no le agrada que yo haga esto y a Dios le agrada que yo haga esto, pero las corrientes me jalan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Para eso dice, bueno, ya que sabes o que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora tenemos que crecer en el dominio propio. Estas cosas a Dios no le agradan. Ah, es que te lo prohíben. No, no es que me lo prohíban. Es que Dios quiere que yo crezca en esta virtud, porque como ya tengo el conocimiento, ahora Él quiere que yo tenga dominio propio y yo decida no hacer ni entregar mi cuerpo para hacer lo malo. Cuando tú y yo vencemos, joven, cuando tú y yo vencemos algo que nosotros queremos hacer, que sabemos que a Dios no le agrada, y lo vencemos y decimos no, porque esto a Dios no le agrada, no es que alguien me esté obligando o exigiendo o que por la religión, no, sino que yo ya entendí en su palabra que esto a Dios no le agrada, entonces ahí digo, y no lo voy a hacer, no porque alguien me obligue o me diga que no lo haga, sino porque Dios dice en su palabra que no lo haga y yo quiero agradar a Dios y no lo voy a hacer nada más por eso, porque quiero agradar a mi Señor, porque Él está en todo lugar, Él sabe lo que yo hago, Él no duerme. No me está vigilando para destruirme, Él me está, pues, ¿verdad? Viendo para decir, este es mi hijo y yo sé que mi hijo va a vencer. Yo sé que mi hijo me va a agradar. Yo sé que mi hijo sabe que yo estoy aquí. Entonces voy a ejercer el dominio propio y cuando haya dicho, no, no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada y vences esa tentación, estás aplicando el dominio propio.
y vas a ejercitarte ahí. Y cuando lo sigas haciendo, te vas a dar cuenta que estás añadiendo ya esta virtud. Tú solito te vas a dar cuenta que ya estás creciendo también en esta virtud después del conocimiento. Entonces, el crecimiento continuo es una orden de parte de Dios para crecer. Tenemos que crecer espiritualmente. Es una orden de parte del Señor. Ya eres cristiano, ya eres creyente. Entonces, a esa fe que tuviste en mí, al creer en mí, ya ahora tienes que añadirle la virtud del conocimiento de mi palabra y el dominio propio de no hacer lo que tú quieres hacer, sino de lo que a mí me agrada. Entonces, vemos aquí que también tenemos que crecer en paciencia, en piedad, en afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle el amor. Entonces, cuando nosotros, joven, si tú creces en tu vida cristiana, en la palabra del Señor, tú vas a crecer también y vas a madurar espiritualmente. Pero también, ¿qué crees que dice aquí el idioma griego? Que cuando tú creces en este tipo de virtudes, no es por lo místico o la experiencia religiosa que vas a hacer que Dios sea uno contigo o que Jesús sea uno contigo, sino que ahora tú vas a participar de la naturaleza divina. Cuando tú creces en esas virtudes, tú estás creciendo y estás participando de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Jesús va a poder ser visto en ti, ¿sí? Nosotros dicen que, ¿verdad? Hablamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que nosotros somos. Yo puedo enseñarle a usted muchas cosas de la Biblia, pero los que están a mi alrededor van a decir, bueno, eso es lo que tú dices, pero reproduzco lo que tú haces. Entonces se va haciendo una reproducción cuando la persona que me está viendo no está creciendo en conocimiento. Somos una réplica o una mala réplica de alguien que me está dando un mal ejemplo, pero denota que la persona que está atrás de mí o alrededor mío, ¿en qué cree que no está creciendo? En conocimiento. Entonces nos hacemos una cadenita. Si tú no creces, yo no crezco. Si tú haces esto mal, yo lo voy a hacer mal. Hasta que tú cambies, yo voy a cambiar. ¿Qué vamos a identificar ahí? La persona no está creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, porque se está dejando llevar o influenciar por alguien que ve, pero no por la Biblia. Y si se estuviera esa persona creciendo en la palabra, no seguiría al hombre, seguiría el ejemplo de Cristo Jesús, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces todos estamos obligados a crecer en la palabra del Señor. Hay personas que también dicen, yo me voy a alejar de todos para que nadie me lleve a pecar. Voy a crecer yo para que nadie me haga pecar, porque si estoy con la gente, es que ellos influyen mucho en mí. Yo no quiero pecar, pero como ellos influyen en mí, me hacen que yo peque. No está ejerciendo el dominio propio. Eso solamente lo puede dar Dios cuando nosotros estamos en comunión con Él, en su presencia. El Espíritu Santo nos ayuda y cuando uno crece en conocimiento, lo tiene que hacer para agradar al Señor, porque aquí dice el fin pues de estas cosas, al afecto fraternal usted va a añadir el amor. Todo lo que usted haga de crecer en las virtudes, en el conocimiento, en la paciencia, en el dominio propio, no es para demostrarle a alguien más que usted ya es maduro en la fe, que usted ya creció en la fe, no es para demostrarle nada a nadie, es para demostrarle que sí se puede, que el Espíritu de Dios si mora en usted o mora en ti, joven, tú como joven le puedes decir a otros, si tú creces en el conocimiento de la palabra del Señor, ya no te vas a dejar llevar por ninguna corriente, pero es necesario que tú puedas convivir con las demás personas, porque si tú dices, soy cristiano, ya no me voy a juntar con nadie para que nadie me lleve a pecar, ¿de qué manera tú vas a saber que ya creciste en Cristo Jesús? Tenemos que relacionarnos, no podemos volvernos ascetas, no podemos volvernos gente que se aísle de los demás porque no son cristianos. No le voy a hablar porque no es cristiano, no voy a juntar con él porque no es cristiano. No, tenemos que ejercer el dominio propio, pero a eso que tú ejerces, joven, el dominio propio, cuando ya tienes el conocimiento de la palabra del Señor, lo que Él quiere que tú hagas y lo que no hagas, es que tú te puedas relacionar con otros, pero con una intención del corazón que ame, que quiera ayudar a otros a cambiar, que quiera ayudar a otros a llevarlos a ser más como Cristo Jesús. No estamos hablando del conocimiento que envanece,
ya crecí en el conocimiento de la palabra del Señor, ahora tú eres menos que yo. No, porque aquí lo que está haciendo la palabra, lo que nos está diciendo es que cuando tú, joven, crezcas en la fe, en las virtudes, ya crezcas en la madurez cristiana, ahora ese conocimiento que ya tú has adquirido te hace maduro y te hace estar listo para enseñar a otros a cómo crecer en las virtudes. Entonces las personas no es que Dios nos mande a alejarnos de este mundo, dice, van a estar en el mundo, ustedes saben que no son de este mundo, ahora ustedes son hijos de Dios, ahora ustedes van a actuar diferente. Si las personas mentían, ustedes no mientan. Si roban, no roben. Si hacen cosas malas, no lo hagan. Ustedes van a dar un ejemplo de lo que es ser Cristo, de lo que es ser cristiano en esta vida, de lo que hace Cristo en su corazón. Y ustedes entonces ya van a estar maduros espiritualmente para enseñar a otros. Y este conocimiento les va a hacer enseñar a otros jóvenes para que puedan crecer. Joven, hay personas a tu alrededor que están batallando con muchas cosas. No saben cómo salir de ahí. Ya nada me va a poder ayudar. Ya nadie, todos estamos inmersos en lo mismo. Nadie puede salir de este tipo de situaciones que yo estoy cometiendo cada día. Nada me va a poder ayudar. Nada me va a poder librar de lo que yo estoy atado. Ya estoy cansado de estar haciendo todos los días lo mismo, cosas que no agradan a Dios, cosas que me están llevando a la depresión, cosas que es mejor que yo a lo mejor ya me desaparezca de la vida de todos porque ya mi vida no bendice a nadie, al contrario, soy una carga, soy un estorbo, todo lo hago mal, ya nadie me va a poder sacar de aquí, de esta situación. Tú que has crecido, joven, en el conocimiento de la palabra del Señor, vas a saber identificar. Vas a saber ayudar, no es que te aísles, es de que Dios nos enseña su palabra para enseñar a otros, para convivir con otros, no para hacer las cosas que a Dios no le agradan, sino para hacer lo que a Él le agrada. Por eso es que dice, habiendo huido ya de la corrupción de este mundo a causa de su concupiscencia, vosotros también pongan, joven, pon toda diligencia en crecer en Cristo Jesús. Tú te puedes preparar en una escuela normal, ser un profesionista. Muchos decían, ¿ya para qué vamos a estudiar? Si Cristo ya viene pronto, ya no es necesario estudiar, ya no es necesario, mejor comamos, bebamos, mañana que mañana moriremos y muchas cosas. No, mientras Cristo no venga, nosotros tenemos que prepararnos para ayudar a otros en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Hay mucha gente necesitada de Cristo. Hay mucha gente que ya no encuentra una salida a su vida. Y tú que te has preparado o tú dices, Señor, yo te quiero servir, voy a estudiar una profesión, pero también me voy a preparar teológicamente. Yo quiero conocer más de ti. Vas a ir a una escuela bíblica, a un instituto bíblico, a un seminario y tú vas a crecer en el conocimiento y crecer en conocimiento, hermanos, de la palabra del Señor, crecer en conocimiento de Cristo Jesús implica un esfuerzo continuo. Estudiar en una escuela, en un instituto bíblico, un seminario, no es que, pues, saber qué me enseñan de la Biblia, no, implica un esfuerzo continuo, vas a tener que investigar, pero es algo muy bonito crecer en el conocimiento de la palabra del Señor porque lo que te mueve en tu corazón es el amor a Dios y enseñarle a otros la palabra de Dios. Dios quiere que tú crezcas, joven, en las cualidades cristianas. Dios quiere que tú crezcas como escaloncito en las virtudes que Él quiere que crezcamos, por el amor, motivado por el amor a Dios y a tus hermanos, a tu familia, a los demás jóvenes que están contigo. Tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios para que estés listo para enseñar a otros. Por ejemplo, ¿cómo sabrías identificar? ¿Cómo el apóstol Pedro pudo identificar que esta corriente era una corriente gnóstica o una corriente de los antinomianos? ¿Cómo crees que pudo haber identificado el apóstol Pedro? Porque él conocía el evangelio de Jesucristo, porque Pedro había estado con el maestro, de la mano del maestro, al lado del maestro, él conocía a Jesús. Cuando ellos empiezan a decir,
A Dios no le importa lo que hagas con tu cuerpo, solo crece en conocimiento, a Dios solamente le importa el corazón. Entonces él pudo detectar, pudo identificar y que escribe a los creyentes de la diáspora que andaban ya por varios lugares y le dicen, hey, no, esto no es así. Tú ya conoces, ya tienes el epignosis, ya tienes la epignosis, el conocimiento pleno cuando aceptaste a Cristo, cuando conociste a la persona de Jesucristo y su evangelio. Tú ya alcanzaste el conocimiento pleno. Ahora ese conocimiento pleno tienes que profundizarlo, ahora tienes que dar testimonio de lo que es ser un cristiano en este mundo. Así que tú ya vas a estar listo para enseñar a otros. Estas cualidades te vuelven productivo y útil en el reino de Dios. Cuando un joven ya es maduro en la fe, maduro espiritualmente, es útil y productivo. Se vuelve productivo en el reino de Dios. Donde quiera que tú te plantes en la iglesia, la gente va a identificar que tú eres un joven esforzado, un joven que no se queda nada más de decir, ya leí un versículo hoy, o ya leí un versículo mañana, o ya leí un versículo de la Biblia dentro de un mes. Eso no te va a llevar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Sí, cuando aceptas a Cristo diste el paso más importante para la salvación, pero Dios dice, cuando ya tú eres creyente, tú tienes la responsabilidad de crecer en mí, de crecer en el Evangelio. Por eso es que el que crece ha entendido el cristianismo. El que no crece, dice aquí, en esas virtudes, se ha quedado corto o ciego sin saber quién es Dios. Son personas que han aceptado a Cristo y que toda la vida caen en lo mismo, tropiezan otra vez en lo mismo, tropiezan toda la vida en lo mismo y nunca se pueden levantar de ahí. ¿Por qué cree usted? Porque no están creciendo en el conocimiento y en las virtudes que Dios está diciendo. Puedo leer la Biblia, pero tengo que orar. Puedo leer la Biblia y orar, me congrego. Si puedo congregarme, si estoy en una zona donde me pueda congregar, voy a crecer yendo a la escuela dominical, yendo a los grupos de enseñanza, creciendo en mi vida personal, creciendo en la lectura personal. Pero cuando usted ve a una persona que tropieza cada vez en lo mismo y dice, es que aquel hermano, aquel pastor hace esto, ¿yo por qué no lo voy a hacer? No ha crecido en el conocimiento de la palabra. Porque una persona que crece en el conocimiento de la palabra ya no busca al hombre ni los defectos en las personas. Busca agradar al Señor, agradar a Dios. Entonces, la fe no está peleada con el conocimiento. Es necesario que usted vaya y estudie la palabra del Señor, que vaya a la escuela dominical, que vaya y crezca cada día en la palabra del Señor. Y si usted, Dios le ha llamado a un instituto bíblico, a un seminario, vaya y prepárese en la palabra del Señor, vaya y busque al Señor, porque eso lo va a volver ya en algún momento maduro en la fe, porque lo que le mueva a usted aprender la palabra del Señor no es como los filósofos griegos decían, crece y serás más que alguien. Crece y apártate de todos para que se te muestren cosas que nadie podría ver espiritualmente y entonces tú y Jesús van a ser uno. No es ese tipo de ser uno con Cristo. Es que estamos ya en Cristo Jesús como sus hijos, pero Él quiere que crezcamos en la fe y en las virtudes que le van a mostrar a la gente que de verdad Jesucristo ha hecho algo a través de nosotros. Y ya no vas a andar batallando. ¿Qué es bueno y qué es malo? Hermano, dígame qué es bueno y qué es malo. Y siempre vas a buscar a alguien que te dirija. La palabra del Señor te va a dirigir. Esta palabra es con la que Dios, la Biblia es la palabra de Dios y es la que te va a ser útil en el reino, en su reino. Entonces, hermano joven, que Dios te bendiga y que te dé el Señor su respaldo. Y si estás batallando con algo, métete en la palabra del Señor, métete en la palabra del Señor y enseña a otros. Aprende tú, prepárate, así vas a identificar las cosas, pero no para que te estés peleando con las personas, sino para que tú le enseñes la palabra. Dios no nos manda a aprender su palabra para pelear o estar debatiendo y refutando y andarme peleando, no, sino para demostrar con nuestra vida que cuando Jesucristo entra en nosotros, hace un cambio grande
y nuestra propia vida se vuelve una enseñanza, pero es una orden. Tienes que crecer en estas virtudes para poder ser útil y productivo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos ayudas, Señor, cada día en las luchas que tenemos. Y yo te pido por todos los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, situaciones, Padre mío, de confusión, que no saben qué hacer, es bueno, es malo, ¿quién me puede decir? A lo mejor ya ni sirvo para nada, ya ni siquiera debería de estar porque a nadie agrado, no, Señor, sino que cada joven que te conoce pueda hacer luz, Señor, de decirle tu vida es útil, muy, muy útil, que si tú creces en las virtudes que dice aquí la segunda carta de Pedro, capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que cuando vayas creciendo en esas virtudes por el amor que le tienes a Dios, Dios te hará crecer en esa madurez espiritual y te va a ser útil, te va a ser útil para enseñar a otros y tú vas a llevar a muchos al conocimiento pleno, a conocer a Jesucristo. Jesucristo te ama, Él quiere usarte como una luz en medio de la oscuridad, como una luz en medio de aquel que está batallando, que sufre y que ya no sabe qué hacer con su vida. Dios dice, crece joven en el conocimiento, en la virtud, y tú vas a saber identificar cuando alguien ya siente que no tiene, que su vida ya no tiene sentido. No es para que estés debatiendo ni peleando, sino para que tú seas ese canal de bendición a otros, que Dios te unja, que Dios te bendiga, que sea Dios llenándote para que tú puedas ir a otros y llevarlos al conocimiento pleno de Jesucristo. El Señor te bendiga a ti y a tu familia. Saludos. Bueno, hermanos, pues gracias por estar aquí, joven, que Dios te bendiga. Échale ganas a tus estudios. Si estás en un instituto bíblico, el Señor te bendiga. Haz todas tus investigaciones con el amor a Dios. Y si te desanimaste, mira, estás en el camino correcto. Que Dios te fortalezca y Dios te va a usar para enseñar también a otros. Dios te bendiga. Gracias.